Nuevamente, Lucas, allá está. Lucas, capítulo 18. Versículo del 35 hasta el 43, el título de la prédica es Jesús, hijo de David. Todos vamos a leer. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traer a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificaba a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Yo les pido el favor que lo leamos nuevamente, pero lo leamos en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Desde el versículo 46. Es el mismo, pero quiero que entiendan ahorita porque lo voy a hacer en ambas partes, ¿sí? Dice 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y le llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús y le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Es que el punto de vista de Lucas no está diciendo que él dejó la capa. No dice que tiró la capa, porque la capa era lo único que él tenía. Era el hombre muy pobre y había sido despreciado. Usted sabe que en el Antiguo Testamento las personas que tenían alguna enfermedad eran tratados como si hubieran cometido algo grave, era un pecador. Es que para que nosotros entendamos esto, debemos entender primero que Dios es Dios misericordioso. La misericordia de Dios no consiste en la misericordia de los hombres que piensan que nosotros podemos hacer misericordia llevando el pan o llevando la comida. Eso es hacer buenas obras, ¿sí? O que hay una persona se le pinchó la llanta, entonces vamos a ayudar. No, la misericordia de Dios es mucho más grande. La misericordia de Dios no puede ser. Por eso es que hay personas que cuando son como entre comillas que llaman personas buenas o que hacen cosas justas, piensan que van a ir al cielo porque han tenido entre comillas cierta bondad o generosidad entre las personas. Pero verdaderamente la misericordia de Dios, si nosotros podemos entender esto, es que puede darle vista a un ciego. ¿Cómo así? Sí, es que los ciegos son los que no pueden ver la gloria de Dios. Mire, la semana pasada cuando hablábamos de Jesús Nazareno, ¿cierto? Comenzamos a hablar de Jesús Nazareno. Nazareno es la persona nacida en Nazaret, de la cual no se hablaba en el Antiguo Testamento. Nazaret era una pequeña aldea o ciudad donde él residió y comenzó su vida de crecimiento, donde él también iba al templo y luego, pero Nazaret era una ciudad de la que no se hablaba nada, solamente Nazaret era una ciudad que Natanael dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Entonces, sí, recuerde la prédica de la semana pasada, pero es que este ciego, cuando escuchó que decía Jesús Nazareno, cuando supo que el que se acercaba era Jesús Nazareno, el Nazareno del quien hablaba,
este ciego tiene algo que no tienen los que sí podían ver. Este ciego tenía el entendimiento para él qué es Nazareno. Nazareno no solamente es el nacido en la ciudad, sino que Nazareno, cuando se dice Nazareno, también su palabra traduce el renuevo. El renuevo. Renuevo o el del renacimiento. Entonces este ciego estaba diciendo Jesús Nazareno. Jesús Nazareno, o cuando supo que Jesús Nazareno, dijo Jesús hijo de David. David es a quien Dios le prometió que de él vendría un rey que fuera un rey eterno. Ellos tenían en su corazón esperando una de la descendencia de David. Pero ¿por qué pasó esto? Porque es que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Pero cuando el hombre cayó en el pecado, el hombre se alejó y perdió toda la bendición, la prosperidad, y el diablo entonces vino y trajo todo tipo de maldición, de muerte, de enfermedad, y quedó bajo la potestad de las tinieblas. Dios, después que llamó a Noé para mostrar de una manera en parábola qué es la salvación, que era todos estando en el barco, nosotros hoy en día entendemos que Jesús nos ha permitido entrar en su nombre, para que estando en su nombre es como estar en el barco. Como parábola trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra, que se habían desviado de su naturaleza con la que Dios los había creado, hombres y mujeres como una familia, ¿sí? Y entonces ellos estaban hombres con hombres y mujeres con mujeres, entonces se desviaron del propósito, porque si no Jesús tampoco podría venir y trajo un juicio sobre Sodoma y Gomorra con fuego. Pero eso es una parábola para que nosotros entendamos que hay una nueva naturaleza en Cristo Jesús, que solamente por el amor de nuestro Dios, por la gracia, que se dependen en cuanto a la ley y la gracia son complemento para que nosotros, después de confesar que somos pecadores, podamos recibir la gracia y unirnos a Jesús, para que luego, estando unidos en Cristo Jesús, pertenezcamos a su cuerpo y podamos tener hijos para Dios por medio de la predicación del Evangelio. Como Pedro dijo, como todas las cosas que nos han sido entregadas por su divino poder, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido entregadas por su divino poder. La iglesia, por eso cuando estábamos predicando, que la iglesia es la que se reúne y luego se alimenta de la palabra hablando de Jesús. Es que la iglesia que habla de Jesús es como comer la carne, y la iglesia que habla la sangre de Jesús es la que acepta ese pacto. Entonces es la predicación viva que hace dar vida a las personas, para que teniendo vida pueda cumplirse la esperanza que Dios le había dado al hombre, que hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, es decir, conforme a la imagen de Jesús. Pero el hombre no entendía eso. Los israelitas no entendían por qué se construyó el templo. El templo, en los tiempos en que David lo comenzó a edificar, que ya lo vimos en la prédica pasada, que David no pudo edificar, pero que Salomón fue quien la edificó. Entonces luego ese templo lo destruían y volvían y lo construían. En los tiempos de Jeremías, cuando sucedió esto, que destruían el templo, era el tiempo de la desolación. De hecho, Daniel, en el libro de Daniel decía que cuando llegó el tiempo que él dijo que iba a venir la desolación y que iban a pasar tales tiempos, entonces Dios le había dicho que todos tenían que ir cautivos a donde Nabucodonosor, y los que no iban cautivos a donde Nabucodonosor, entonces eran como enemigos de Dios. Es que Dios destruye también para limpiar y para comenzar. Dios es el que rompe y comienza, así como las tablas. Las primeras tablas las rompió porque el hombre cayó en la idolatría y en la fornicación, y luego le dio otras nuevas tablas porque tenía que destruir esas primeras, porque no entendieron que no era por la fornicación. La palabra no se recibe con la emoción de los hombres, sino porque es el mandamiento. Bien, ¿qué quiero decir con todo esto? Que Dios, cuando da una palabra, la cumple, pero para cumplirla a veces el hombre quiere hacer por su cuenta como él quiere. Y resulta que Dios no envió a esos profetas o no envió a esos pastores. Entonces él se cansaba de esto y entonces destruía las ciudades y destruía los templos y los hacía comenzar otra vez de nuevo. ¿Será que eso nos está pasando ahora? Cuando nuestro Señor vino y se presentó y este ciego escuchaba que era Jesús, el de Nazaret, es que Dios le había prometido que voy a enviar un rey, porque es que Dios les había dicho, yo quiero ser su rey, pero ellos pidieron rey. Como ellos pidieron rey, obviamente, entonces les dio al primer rey, que fue Saúl. Saúl era un cobarde, Saúl no obedecía, Saúl hacía lo que quería y temía más al pueblo que a la palabra del Señor.
Y Samuel le dijo que es más importante el obedecer que los holocaustos. Porque la desobediencia es como la soberbia y peor que la idolatría. Los que escuchan y no obedecen, hay gente que dice que cree. ¿Acaso Saúl no creía? ¿Acaso Saúl no había oído de Dios? Pero él no hacía como Jesús, como Dios le había dicho. Destrúyalo todo. Mate hasta las que están embarazadas, los abuelos, los ancianos. Todo, mátelo todo, acabe con todo. Pero Saúl, no, yo guardé esto para mí, porque es que ellos querían. Entonces dijo, no, usted no está obedeciendo y es más importante obedecer. Así que ese modelo de hombre cobarde no le sirvió. Entonces Dios ya no le levantó un rey como ellos lo pedían, lindo, hermoso, alto, precioso, sino uno de David, el menor, el pastorcito, el que cuidaba las ovejas, el que era fiel a las ovejas de su padre. Y lo estableció como rey, porque tiene el corazón como el de Jesús. Es que el corazón como el de Dios es que no solamente es rey, sino que cuida a su pueblo como si fueran unas ovejas. Esa es la bendición tan grande de la misericordia del Señor, que aunque Jesús viene como rey, también viene a amarnos, a darnos su gracia por la misericordia de nuestro Dios, que no permitió que nosotros fuéramos arrastrados por la corriente de este mundo para ser lanzados al infierno, siguiendo al que gobierna las tinieblas. Porque entonces cuando vino nuestro Señor, se está enfrentando el príncipe de este mundo con el rey establecido por Dios. Entonces este ciego está diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué le estaba diciendo Jesús, hijo de David? Porque escuchó que era el nazareno, es decir, el renuevo, que cuando en los tiempos en que Dios destruyó todo, dijo que venía el asolador, el desolador. El desolador es el que quedó, no queda nada. No queda nada ni siquiera de la descendencia de Abraham y de David. Mateo comienza diciendo, libro de la genealogía de David, hijo de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham le dijo que reyes saldrán de ti, y a David le había dicho que de ti siempre habrá un rey que se sentará en tu trono, y será un rey que sea eterno. Es decir, cuando vino Jesús habían pasado muchos años, más de 400 años antes del último profeta Malaquías. Es decir, que la tierra estaba como reseca, sin palabras, sin profecía, sin nada. ¿Y qué dice Isaías 53? Dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado es quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Es decir, en la semana pasada hablamos el menosprecio que tenían de él, porque era el de Nazaret. Pero para nosotros el de Nazaret es el de la promesa, el que fue menospreciado, el que cuando resucitó de los muertos, Pedro y Pablo decían, sí, ese que le predicamos a Jesús, el de Nazaret, del que ustedes se han burlado. Pero es que unos era como para burla, y otros que aunque no lo habían visto, escuche bien, estos ciegos no lo habían visto, pero entendían que el nombre quiere decir el renuevo de David. Vamos a verlo en la escritura, Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33. ¿Que lo veían como el rey? Sí, claro, lo veían como el rey. Usted por favor lea todo Jeremías. Yo no voy a poder leer todo Jeremías, sino aquí, ¿no? Pero yo leí 23, 24, 25, hasta el 30 y pico para poder entender esta predicación, para que el Señor me instruyera, me conmoviera, para que ustedes puedan entender. Pero no me lo dejen todo a mí. Por favor, usted también lea. Vamos a leer. Usted lea desde el 1 y yo voy a leer ahorita. Vamos a leer ahora desde el 12, solamente unos hasta el 15, pero usted por favor léalo completo en su devoción de mañana. 12 dice, Jeremías 33, 12. Dice, así dice Jehová de los ejércitos, en este lugar desierto, sin hombre, sin animal, en todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de Celefa, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho Jehová.
He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he dado a la casa de Israel, a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Era la promesa que este ciego solamente escuchaba, no lo había visto. Es que es mejor a veces ser ciego como tú y como yo, que no. Nosotros en cuanto a esto ni palabras, miren, no teníamos nada que ver con el Señor. Cuando Él sanó a otro ciego que era ciego de nacimiento, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea? Dijo, le has visto y el que habla contigo, Él es. Entonces lo adoró. Él era ciego también y también le dio vista. Pero es que este ciego lo que quería ver era a Jesús de Nazaret, al prometido, al que había sido enviado. Pero este ciego Bartimeo, que conocía la profecía, que solamente tenía como morada su propia capa, al ver que era Jesús de Nazaret, que era la única posesión que tenía, la tiró cuando Jesús lo escuchó y dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene la misericordia. Porque está diciendo que habrá un rey, un renuevo de rey que hará justicia. Es que ni siquiera a este pobre ciego le habían hecho justicia, lo juzgaban por su condición. Hasta le decían, cállese, cállese. Es que a cuántos no está yendo, póngase un cubre. Usted solo mire. ¿Sabe? El Señor, nuestro Señor Jesús, que ha de venir a gobernar, que ya tiene el poder y la autoridad para gobernar a vivos y muertos, que su reino no tendrá fin, porque es el que Dios le prometió que de la descendencia de Abraham y de la raíz de David nacería este renuevo. A Él ese que nosotros estamos esperando que venga y gobierne, pero los pastores y muchos falsos profetas se han amangualado, por decir, si usted me entiende esta palabra, con los gobernantes de este mundo. Mire, usted piensa, se lo digo con todo mi corazón, usted piensa que yo tomaría como ejemplo la vida del presidente de la República para decir cómo voy yo a tratar a mi familia o a mis hijos. ¿Tomaría yo como modelo a un impío para decir que como este presidente hace, ustedes también hagan así? Eso hacían los falsos profetas, porque se acondicionaban a ver a la gente como este mundo. Pero ¿qué dijo el Señor? Es que uno tiene que estar despierto y tener sabiduría de Dios. Mire, entre las naciones, los príncipes de este mundo se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no sea así, sino que el que quiera ser mayor sea el menor, sea el que sirve. Es que yo no veo la vida de ejemplo cristiana en los gobernantes de este mundo. ¿Yo cómo voy a poner como ejemplo? Es que no. Solamente estoy diciendo, por favor, uno tiene que estar despierto. La Biblia está tan llena de ejemplos de imitar, que el Señor dijo que tratemos a nuestras esposas como coherederas de la gracia. ¿Para qué busca en otra manera? Que como vaso frágil. Que si yo no la trato así, mis oraciones tienen estorbo. No es mejor creer lo que dice la Biblia que pensar que de pronto el alcalde o la alcaldesa o el vicepresidente o el presidente o el concejal o cualquiera que se llevan de una vida pública, entonces los pastores que se unen a ese tipo de vida y esa conducta que es de este mundo y quieren traer eso a la iglesia, pues son los falsos profetas y hacen desviar al pueblo. Mire lo que dice Jeremías 23. Esto no lo estoy diciendo yo porque yo quiera decir. Mire, Jeremías 23 está hablando de este renuevo que pastoreará a las naciones, porque Dios se indignó allí que los falsos profetas y los pastores que hacían errar al pueblo, por eso Dios levantaba un renuevo. Mire, este sí vamos a leerlo desde el versículo 1. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersáis mis ovejas. Dice mis, no sus. Es que la gente piensa que son sus. No, yo no soy dueño de nadie. Ninguno de ustedes, yo soy dueño de ustedes. No, ustedes fueron comprados por la preciosa sangre de Jesucristo. Yo con solo temor y temblor debo hacer como David, que cuidaba las ovejas de su padre.
Porque Jesús dijo, porque el Salmo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice que unge en mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Se acuerdan cuando les dije que los que están siguiendo mis transmisiones en la oración, en la reflexión de la mañana, que se le ungía con aceite la cabeza de las ovejitas para que los piojos no llegaran a invadirla? Es que unge en mi cabeza con aceite es eso, cuidar, proteger el pensamiento y las enfermedades. Eso hace un buen pastor, limpiar y hacer, ungir con aceite, con la palabra, con el Espíritu Santo, la palabra, el pensamiento de las ovejas, para que no sean llenos de cucarachas enseñándoles cosas de este mundo como si fueran bíblicas. Vosotros dispersaste las ovejas y las espantasteis, no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no teman más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Es que el corazón de Dios es como el de David. Sí, es que Dios quiere poner un corazón nuevo en un pastor que cuide las ovejas, que entienda que ese cieguito que estaba allá, que era menospreciado, que solamente tenía su copa y todo el mundo le decía cállese. Mire, usted de pronto también ha sido menospreciado hasta en la iglesia. Cállese, usted que va a hablar, cállese, usted no tiene derecho a hablar. Dispersas, completamente enmudecidas. Eso es como el desolado. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Este ciego es como nosotros, yo creo que como usted y como yo. Jesús, usted quiere, no, usted no puede, usted así no puede, no, cuidado, no, usted no se acerque así. Solamente usted recuerde quién es Nazaret, de dónde es Jesús, de Nazaret. ¿Qué quiere decir Nazaret? Es el renuevo. Es el renuevo, el retoño, como raíz de tierra seca. Cuando todo está muerto y seco, surge la palabra de Jesús que te dice, tú crees en el Hijo de Dios, tú le digas, ¿quién es, Señor, para que creas? Pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. El que habla contigo, Él es el Hijo de Dios. El Hijo que viene a gobernar los cielos y la tierra, que como descendencia que le prometió Dios a Abraham, que de ti me saldrá un Salvador que apacentará a mi pueblo, que perdonará los pecados, que redimirá, que consolará, que cuidará como se cuida las ovejas de un rebaño. Ese es Jesús de Nazaret. Ese es Jesús de Nazaret, el hijo de David. El hijo de David. Escucha cuando dice Jesús, hijo de David, está diciendo, Él es el renuevo que prometió en Abraham, que prometió que después de la desolación, cuando todo está seco, como raíz de tierra seca, sin haber parecer ni hermosura, surge Jesús y los ojos de los ciegos pueden ver su gloria. Por eso le dijo al ciego, yo quiero recobrar la vista. Jesús, hijo de David, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para ir a hacer negocios? ¿Para ir a recibir galardones de los gobernantes de este mundo? ¿O para más bien que Jesús le diera ese galardón y le dijo, tu fe te ha sanado? Ve en paz, vete, tu fe te ha sanado. Y él solamente volvió glorificando a Dios. O sea, glorificando ¿a quién? A Jesús. Y a Dios que había prometido que del linaje del Rabí, de la raíz de David, saldría un bretón, saldría un renuevo. Los que hemos estado en el campo vemos cuando la tierra está seca, ¿no? Y de pronto uno piensa, yo aquí tenía una plantica, una orquídea, y yo la dejé ahí. Y se me murió la plantica, estaba seca. Y no le había vuelto a echar ni agua ni nada. Oiga, cuando de pronto salió una cosita, yo no podía creer que salió una vida. Ahí hay vida. Esas raíces de esa orquídea, increíble, de pronto le cayó solamente una gota de agua y la hizo crecer nuevamente. Ahí fue cuando yo entendí qué es el renuevo. Cuando usted va por el campo y de pronto, cuando hay matas de plátano, y las matas de plátano sacan las tumban, ¿no? Porque es mucho, y salen, se llaman colinos o renuevos. Al frente de la iglesia, aquí donde nosotros teníamos, hicieron cortar el árbol y quedó, ¿no? Eso estaba bañando la casa. Y cuando volvimos a los 8 días, ya estaba lleno, por los lados habían salido renuevos. Ahí es que, aunque deja solamente la raíz, aunque estaba la desolación, aunque llevan 400 años
Pero había una promesa. Había una promesa que Dios estaba pendiente de enviar y cumplir la promesa que de la linaje de David, de la raíz de tierra seca, que aunque no iba a parecer en él ni hermosura, ni provenía de la ciudad hablada que Nazaret que venía a cumplir, de ahí está saliendo un renuevo, que este ciego, sin haberlo visto, solamente cuando escuchó que era Jesús, dijo, él es el hijo, es de David. Nadie estaba diciendo, él es Jesús el hijo de David, no, sino Jesús Nazareno. A él le decían, ¿quién es el que viene? Jesús Nazareno. Y él no dijo, Jesús Nazareno, sino Jesús hijo de David. Porque al decir Nazareno, ya entiende, él es el renuevo. Él es el que cuando está todo seco, cuando hay muerte, cuando está todo como si nada, de ahí Dios está levantando uno que tiene poder, que hace justicia. Mire, Lucas capítulo 18. Usted lea lo completo para que entienda más perfectamente por la inspiración, que el Señor le permita abrir sus ojos espirituales y oír. Capítulo, yo les he dicho, ¿no? Y mire lo que me encontré. Mi esposa me encontró una que estaba anhelando tanto, un Nuevo Testamento sin títulos. Ay, eso es mucho descanso. Yo me deleito leyendo el Nuevo Testamento sin títulos. Si usted no tiene, hay una hermana que me dijo que tenía varios, y los que tengan, lean aunque sea el Nuevo Testamento sin títulos, lean. Ahí también tengo uno pequeñito que es como de bolsillo. Si usted tiene, léalo. Si no tiene, háblenos a ver si de pronto una de las hermanas que me dijo que tenía unos, a ver si de pronto cómo se los hacemos llegar, porque yo quedo con 10 Nuevos Testamentos. Ella me va a enviar unos para yo de pronto, mi esposa quiere uno y yo quiero el mío. Yo no me quita el mío, espera que esté el mío. Entonces vamos a leer al tiempo. Tenemos solamente uno, pero te amo. Bueno, yo de pronto le voy a pedir que me envíe 2, Amparito. No hemos encontrado más, porque Juliana quiere uno y mi esposa quiere otro, y me imagino que Dani también quiere otro. Pero entre los que lo tengan, léalo. En el capítulo 16, mire, voy a leerlo acá. Lucas capítulo 18. Es que lo bueno de leerlo sin títulos es que usted puede leerlo completamente como un solo texto. Entonces le voy a leerlo. Dice que un, sí, 18, sí, ¿dónde estoy? 17, 18. Lucas 18. También le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había una ciudad, un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo oír, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pero cuando llegó el Hijo del Hombre, escuchó que había uno que decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, hazme justicia. Él estaba clamando como esta viuda. Ayúdame con este clamor. En el mismo capítulo 18, por eso también fue capítulo 18, para que usted entienda el contexto. ¿Habrá fe en la tierra? O sea, yo por eso le estoy diciendo, yo no estoy esperando qué hace el anticristo ni qué hace el falso profeta. Yo lo que estoy esperando es qué va a hacer el Señor con nosotros cuando Él venga. Si está trayendo los juicios sobre la iglesia, sobre los falsos pastores y falsos profetas que han dispersado a los hombres, porque ahorita vamos a terminar de leerlo. Dice 9. Y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también, como al cieguito, ¿sí? Los menospreciaban al ciego. Entonces decía así, una parábola. Unos que confiaban en sí mismos como justos menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subían, esto es una parábola. Dos hombres subían al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Consigo mismo. O sea, se decía, no es que la gente piensa que cuando está orando con el Señor. No, está hablando consigo mismo, no al Señor. Él no está recibiendo esa oración. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ni como este ciego, ¿sí? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos como el ciego, no quería aún ni alzar sus ojos al cielo, sino que golpeaba
su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humille será enaltecido. Mira el corazón de los pastores, si es igual de humilde. Si obedecen al Señor, o se creen: no, es que yo sí soy, es que yo sí, es que... No. Como tenga el sentir que en Cristo Jesús hay que hacer justicia. ¿Habrá fe cuando venga el Señor? No sé. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendían, como al ciego, ¿sí? Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidad, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que aquel que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Es que ese ciego era como un niño. Jesús, hijo de David, cállese. No dejan acercar a los niños. Pero este ciego tenía el corazón como un niño, gritando: tú eres el renuevo de David, Jesús. ¿Cómo no le iba a hacer justicia? Todo era una parábola para que lo entendieran lo que iba a hacer. ¿Sí? 16. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños. 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ya entienden las otras prédicas, ¿por qué no? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué Nazaret? Estamos llevando la vida de fe como con la predicación como un río, con la inspiración del Señor, ¿sí? Como un río. Dice: maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: uy, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es que este ciego lo único que tenía era la capa. Era fácil, pero de todas maneras era toda su riqueza, era su propiedad. Pero cuando escuchó que era Jesús el hijo de David, no le importó. Jesús lo que vio en él fue una persona que clamaba justicia, vio una persona que no lo habían cuidado, que era como que estaban dispersos como ovejas que no tenían pastor. Otros se creían tan buenos, entonces lo comparaban con el ciego. Cállese. Dice: y los que lo oyeron de esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Por qué? Porque Jesús se despojó a sí mismo, se hizo como un hombre, siendo el dueño de todo, siendo el rey, el heredero de los cielos y la tierra. Vino y se despojó de su gloria y murió en una cruz, como si fuera despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en el quebranto. Y todos lo despreciaron y murió en la cruz y no sabían que era el Hijo de Dios. Aunque era el de Nazaret, Dios lo resucitó de los muertos. Por eso todo el mundo decía: sí, el de Nazaret, el que ustedes se burlaron. Pero él es el renuevo, el hijo de David. Hoy estamos ampliando. Sí, es el renuevo. Él es el que ustedes se burlaban, pero es el renuevo de David. Es el que trajo a vida. Es el que trajo a luz la vida. 31. 27, él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado, escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Es decir, hasta ese momento eran ciegos. Estaba encubierto, eran ciegos. ¿Sí? Aconteció, como ellos eran ciegos y no lo sabían, pero este ciego veía más que ellos. Este ciego veía más que los discípulos. Aconteció
que al acercarse Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. ¿Sí? Entonces recordó, ¡ay! Acaba de escuchar la parábola, acaban de escuchar que él hacía de justicia, que se acerca como el corazón como el de un niño, que si de pronto dejaban todas sus cosas, ¿por qué me llamas bueno? Porque Dios es misericordioso. Entonces, como él sabe que Dios es misericordioso, comenzó a decir Jesús. ¿Sí? Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque él es el cumplimiento de Jeremías 23, de Jeremías 33. Y esto sí vio el ciego, que no veía con los ojos, sino que veía con el corazón. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es que ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? Usted no puede hablar, usted no puede decir, usted no puede decir, usted cállese. Y el Señor va y le dice: si usted lo está diciendo, Señor, ten misericordia de mí, tranquilo, tranquilo, yo te apacentaré, yo ungiré tu cabeza con aceite, tu copa estará rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa del Señor morarás por largos días. Así es el Salmo. Pero como nadie sabía que era el hijo de David, y como David le decía: pero ¿cómo dicen que Jesús es el hijo de David? ¿Cómo es que David le dice Señor, siendo que, porque dice que el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Si David le llamó Señor, si David le llamó Señor, entonces el que nació de David es el Señor de David, el renuevo de David, que viene a gobernar los cielos y la tierra eternamente y para siempre. Aunque nacía por el linaje de la descendencia que podría venir por David, para que estos lo reconocieran, para que los ciegos lo vieran sin verlo con sus ojos, pero entendiendo. Es mejor oír la palabra que dice que él es el renuevo, que verlo, que no hay parecer en él ni hermosura. Es que no lo veían como despreciado y desechado, por eso lo mataban en la cruz burlándose de él. Pero Dios lo resucitó de los muertos, porque él dio su vida hasta la muerte, derramó su vida. Vamos a terminar. Vamos otra vez a Jeremías. Vamos a terminar Jeremías. Jeremías 23. Isaías, Jeremías 23. Para que usted y yo entendamos que el Señor ha hecho esto. 5. Terminamos en 5. He aquí vienen días, dice Jehová. Como esto no está en el Nuevo Testamento, entonces así nos toca volver a la Biblia que tiene el Antiguo Testamento. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia. Juicio y justicia. Bien. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será el nombre con el cual le llamará: Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras de donde yo había echado, y habitarán en su tierra. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado como dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová, delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adulterios, a causa de la maldición la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala, y su valentía no es recta. Por tanto, el profeta como el sacerdote, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, y aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré el mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Y los profetas de Samaria he visto desatinados, profetizan en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo Israel. En los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron
todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha hecho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha hecho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová ha dicho, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre nosotros, sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? No, es que vayan y aprendan ustedes de este gobierno. Es que no es lo que dijo el fulano. No, hagan como hace el presidente, hagan como hace el alcalde. Mire, teniendo la palabra del Señor, prefieren adaptarse a las palabras de los gobernantes de este mundo. Entonces, ¿quién va a reinar? Porque ¿quién estuvo en los secretos? 19 dice: he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían y yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente?, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Es que el ciego, nosotros parecía que estuviéramos lejos de Dios, como el ciego, pero Dios estaba de cerca. O sea, esa palabra no fue para el ciego, esa palabra es para nosotros. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Yo he oído a aquellos profetas, dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y profetizan el engaño de su corazón? No piensan ¿cómo hacen? Es una pregunta, ¿no? No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sueños de cada uno, que cada uno cuenta a su compañero. Al modo de sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdad. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿Qué tiene que ver la palabra con un sueño? Es la misma cosa. Perdón. No está mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. Es que a veces la palabra para muchos es dura, pero ¿qué hacemos? Es mejor hablar lo que tiene que decir. Dice Jehová, por tanto, 30, por tanto he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano, dice Jehová. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los profetas que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con las mentiras y con las lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, ni ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te pregunte este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo: ¿cuál es la profecía de Jehová?, les dirás: esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta y al sacerdote o al pueblo que dijere: profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano: ¿qué ha respondido Jehová y qué ha hablado? Y nunca más os vendrá a la memoria decir: profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno se le será por profecía, pues pervertiste las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así diréis
Así dirás a los profetas. ¿Qué te respondió Jehová? ¿Y qué habló Jehová? Mas si dijeres profecía de Jehová, por esto Jehová dice así, porque diréis, ¿por qué dijisteis estas palabras? Profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová. Por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a las ciudades que di a vosotros y a vuestros padres. Y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión, que ninguno borrará el olvido. Mire, Zacarías, vamos a leer el último. Zacarías, capítulo 6. Zacarías 6, con esto vamos a terminar. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Zacarías, capítulo 6, versículo, vamos a leer el 12, desde el 9. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tomar mi agüita de jengibre para que me alice la voz. No, es canela. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, Zacarías 6, 9. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, toma de los cautivos de Eldai a Tobías y Ezequías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en la casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y haréis coronas y las pondrás para la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Sadac. Y le hablarás diciendo, escuche, es una profecía. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí, escuche, he aquí el varón cuyo nombre es renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y hablará, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. ¿Sí? Es una parábola que el renuevo será el que reine y reine como sacerdote. Hermanos, la iglesia era la que nunca había visto a Jesús, pero que hemos visto que eres el renuevo que nació como en raíz de tierra seca, que aunque no había ni parecer en él ni hermosura, y aunque muchos se burlaron que era Jesús el de Nazaret, para nosotros es el renuevo, el hijo de David. El hijo de David, a quien Dios le prometió que de su descendencia levantaré un rey que es el rey eterno, que también es sacerdote nuestro, que también es como pastor nuestro, que tiene cuidado de nosotros, que tiene misericordia de nosotros, que escuchará la oración, porque si el juez injusto escuchó la viuda, ¿cómo no escuchará también su clamor? Si usted se acerca con el corazón como el de un niño, él dijo, todos los que tengan el corazón como niño, no los echaré fuera. No los que hablan consigo mismos, sino los que han sido menospreciados y desechados también entre los hombres, a quienes les han querido tapar la boca cuando decimos que Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A los que claman a él y hasta se les impide hablar de su nombre. Pero como el ciego dejó hasta su capa por ir a decirle, Jesús, yo quiero verte. Y él dijo, tu fe te ha salvado. Así que el Señor haya abierto los ojos, sus ojos espirituales, para que vea que Jesús, a quien dice el hijo de David, hasta la mujer cananea, cuando supo que Jesús venía, dijo, Jesús de Nazaret, ten misericordia de mí. Y él dijo, varias veces le dijo, y le dijo, no está bien dar la comida de los perrillos, la comida de los perrillos de los hijos de los hombres. Y le dijo, Señor, ten misericordia de mí, mi hija está así. Y dijo, oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. A otros dos ciegos que iban en el camino, dijo, ustedes, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús. Y ustedes creen que, vengan, ustedes creen que yo les puedo hacer eso. Sí, yo creo. Y puso las manos y dijo, pues conforme a su fe les sea hecho. Y ellos pudieron ver también su gloria y le siguieron. Que el Señor haya abierto sus ojos espirituales, que aunque usted no sea ciego en este mundo, éramos ciegos para ver que Jesús es el renuevo que nació como raíz de tierra seca, trayéndonos la vida, trayendo la esperanza que haya justicia, que Él es el rey que hará justicia, que Él es el que viene como rey, que por ahora nos cuida en la iglesia, su congregación. Somos como las ovejas, del cual Él ha tenido misericordia, porque muchos profetas han profetizado y han dispersado a la gente, las han tratado mal, las han herido, las han menospreciado, las han menoscabado como este ciego.
Pero el Señor tuvo misericordia de ese ciego, de ese que se acercó a Jesús con el corazón como el de un niño. Escuchó su oración. No hablaba nunca consigo mismo, sino que estaba esperando la venida del renuevo, que venía de la raíz de David. Así que nosotros también tengamos esa fe preciosa. Oremos por nuestro espíritu. Oremos para que el Señor tenga misericordia de nosotros y abra nuestros ojos espirituales y podamos ver su gloria y glorificar a Dios por haber visto su gloria en este mundo, sabiendo que Él es el Rey que viene a reinar los cielos y la tierra eternamente y para siempre, como Dios le había prometido a Abraham, como Dios le prometió a David y como cumplió Dios al resucitarlo de los muertos después de haber derramado su sangre para que fuera nuestro Redentor, haciéndonos justicia en este mundo. Jesús, el Hijo que viene como si fuera el linaje de David, pero que su sangre no tiene nada que ver con la sangre de Abraham y David. Es el linaje de Dios, es el Hijo eterno de Dios que recibió el poder y el reino. A Él es al que nosotros escogimos como rey. A Él es al que le estamos diciendo, tú reinas sobre nosotros. Ningún presidente, no imitamos a ningún gobernante de este mundo. No vamos a traer las cosas de este mundo a establecerlas en la iglesia. Vamos a establecer la iglesia con su palabra. No con falsas profecías, no con falsos engaños, no con mentiras, no poniendo como ejemplo a los impíos, sino poniendo como ejemplo a los hombres de fe, como este ciego, como esa mujer cananea, como esos dos ciegos que también creyeron que Él es el de Nazaret, el renuevo que viene a reinar sobre nosotros. Pero como menosprecian la palabra por poner sus tradiciones y sus mandamientos, el Señor también traerá sobre ellos lo que temieron. Porque la palabra es como martillo sobre todas esas personas que están llevando su vida de fe con los pastores, como pastores desviados, como falsos profetas, por unirse a los gobernantes de este mundo, por unirse a las leyes de este mundo y no a las leyes divinas, por las palabras expresadas por la boca del Señor, que dijo, yo no he hablado por mi propia cuenta, les he hablado todo lo que el Padre ha querido que yo les diga. Y Pablo también dice, porque yo recibí del Señor lo que también los he enseñado, y porque yo también tengo que permanecer en la palabra para enseñarles a ustedes, para permanecer en la verdad. Así que aunque la palabra sea temible, por favor, como decíamos cantando ahorita, que yo del rebaño yo me alejé, penas traje a mi corazón, volvamos a su amor. Así como los que habían menospreciado. No se deja alejar del rebaño por culpa de los falsos pastores, por los falsos profetas, por los que quieren gobernar sobre su vida. El que gobierna sobre su vida es el Señor, que el Espíritu Santo le recuerde esa palabra, que Él es el pastor, Él es el buen pastor, que su vida dio por nosotros. Oremos. Dios el Padre, bendice nuestro espíritu para que abran nuestros ojos espirituales para verte, no con los ojos de este mundo, sino con los ojos que el Padre nos permite ver la gloria de su Hijo, que es el renuevo, que es el que trajo a luz la vida, que es el que trajo a luz la misericordia y la justicia de Dios, que nosotros éramos despreciados y desechados entre los hombres, como tú lo fuiste. Pero tú has tenido misericordia de nosotros, Señor, que aunque no éramos nada ni nadie en este mundo, ni teníamos plata y no teníamos nada, solamente podíamos decir, sé propicio a mí como un pecador. Ayúdanos para que hoy salgamos justificados, no creyéndonos nada, sino porque tú has tenido misericordia de nosotros, como la tuviste de este ciego Bartimeo, que hasta dejó lo último que tenía en este mundo, que cubría su capa, solamente para ver tu gloria, para recibir esa vista, para poder entrar en el cielo, viendo tu gloria, viendo la semejanza del hombre, viendo la raíz de David, viendo al Rey que viene a gobernar los cielos y la tierra. Ayúdanos que nuestro corazón no se aleje de ti, siguiendo la corriente de este mundo, aprendiendo en este mundo, sino aprendiendo en tu palabra los ejemplos de los hombres de la vida de fe, y mirando también con temor a todos los que se desviaron y cayeron en la corriente de este mundo. Por eso crucificaron a Jesucristo, porque lo menospreciaron, porque no lo vieron, porque menospreciaron su palabra, hicieron lo que les desagrada. Por eso Dios nos envía pastores y profetas para anunciarles que se arrepientan, y pastores para cuidar a las ovejas que han sido descuidadas y que se han descarriado por esos falsos profetas que se han unido a las palabras de este mundo para hacer desatinar al pueblo y hacerlo perder. Guíanos por el Espíritu Santo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Envía ángeles que nos acompañen y nos guarden. Despierta nuestro corazón, despierta nuestros ojos espirituales para ver tu gloria. Abre nuestros ojos y danos un corazón de carne para temer a tu palabra, para obedecerla, para no contar sueños, sino en tu palabra permanecer en la verdad, guiados por el Espíritu Santo, hasta que tú vengas, Señor.
Te damos gracias por esta nueva oportunidad para presentarnos delante de ti, que nos hablas a nuestro corazón, a nuestro pensamiento, para que nosotros tengamos tiempo de arrepentirnos y volver a las sendas de tu justicia. Ayúdanos, aunque otros nos hacían desviar, tú nos hiciste volver al rebaño, Señor. Te damos gracias por tu misericordia y por tu gran amor y tu paciencia. Amén. Vamos a cantar Bendita es la fuente de sangre, que aunque muchos la hicieron derramar burlándose de él, nosotros decimos Jesús de Nazaret, el renuevo que nos trajo a vida y justicia. Así que nosotros volvamos al Señor, como el padre que vuelve el hijo que vuelve a donde el padre que ha sido disciplinado y corregido, como la oveja que estaba perdida, que por medio de su sangre seamos limpios y tengamos la felicidad y la paz de nuestro Señor. Cantemos Bendita es la fuente de sangre, una vez. Bendita es la fuente de sangre revelada al pecador. Bendito es el Hijo de Dios, por su entrega Él nos salvó. Del rebaño yo me alejé, penas traje a mi corazón. Límpiame en tu sangre, Señor, más blanco que nieve seré. Amén. Más blanco seré, más blanco seré. Lávame en tu sangre, Señor, más blanco que nieve seré. Bendita corona llevó y la cruz su cuerpo cargó. Los lamentos que soportó para congregarnos en su nombre, vano todo sufrió. Déjame estar en la fuente, limpia los pecados que hay en mí. Lávame en tu sangre, Señor, la sangre por mí derramó. Amén. Más blanco seré, más blanco seré. Lávame en tu sangre, Señor, más blanco que nieve. Como al Padre, como al Padre. Padre, yo de ti me alejé y mi corazón, por causa de esos falsos profetas, de esos malos pastores, las pueden limpiar, o por mi pecado, por mi desobediencia. Oiga, es fuente me inclino, vuelvo a la promesa de tu amor. Límpiame en tu sangre, Señor, más blanco que nieve seré. Amén. Más blanco seré, más blanco seré. Lávame en tu sangre, Señor, más blanco que nieve seré. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre y la comunión y la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos que creen que Jesús es el renuevo, Jesús el de Nazaret, el Hijo de David, es el que viene a ser el Rey nuestro, eterno y para siempre, que traerá justicia y juicio a su iglesia y en este mundo para siempre. Amén.